Bueno, vamos a empezar con el segundo tema de la asignatura en el que vamos a hablar acerca de la computación ubicua. ¿Vale? Lo vamos a hacer, sin embargo, a un nivel bastante teórico, poniendo ejemplos concretos, pero de esta forma terminaremos ya el primer bloque de la asignatura y así la semana que viene podremos empezar con el segundo bloque más práctico y empezar con esto del desarrollo de aplicaciones híbridas. Entonces, como digo, en esta clase vamos a ver qué es la computación ubicua, qué características tiene, cuáles son las tecnologías que la posibilitan, ejemplos de uso en el mundo real, conceptos y áreas relacionadas y por último algunas consecuencias de la computación ubicua. Como veis, vamos a hablar de nuevo acerca de multitud de conceptos sin profundizar demasiado en cada uno de ellos y de esta forma seleccionaré algunos para la elaboración de la segunda actividad de la asignatura en el que tendréis que hacer un pequeño trabajo de investigación acerca de un concepto, algún concepto relacionado con el primer tema y el segundo. ¿Vale? Os daré una serie de temas a elegir y bueno, el enunciado de esta actividad la publicaré a lo largo de esta semana o ya la siguiente. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto de la computación ubicua. Y primero, para ponernos en contexto, vamos a hablar acerca de las tres corrientes de la computación más recientes en la historia, ¿vale? Para saber cómo hemos llegado al punto en el que estamos. Entonces, entre los 60 y los 80, la corriente de computación más extendida era esta que podemos denominar como computación central, ¿vale? Esta corriente se basaba en el uso de un gran ordenador central, ¿vale? Y lo de gran viene porque también sus dimensiones eran considerables, hasta tal punto que había que dedicar salas enteras solamente para almacenarlos. Y este ordenador central se utilizaba por múltiples usuarios a través de distintas terminales que se conectaban a él, ¿vale? Sería similar, no exactamente lo mismo, pero sí similar al uso que podemos hacer del escritorio remoto de MyApps. Cuando utilizamos ese escritorio remoto, lo que estamos utilizando en realidad es un ordenador central, es un servidor. De tal forma que pueda haber varios usuarios, varios alumnos, utilizando el mismo ordenador central, en este caso el mismo servidor. La idea es similar, pero como digo, no es exactamente lo mismo porque a día de hoy ese servidor crea máquinas virtuales para cada uno de esos usuarios, algo que no se hacía con esa computación central. Os podéis imaginar que esos ordenadores pues eran bastante caros y tan solo se utilizaban en algunas empresas como por ejemplo bancos, organizaciones como universidades, etc. ¿Vale? Después, entre la década de los 80 y los 90 empieza a popularizarse la computación de escritorio. En gran medida gracias a los avances de los ordenadores personales y también a la invención de la interfaz gráfica de usuario. ¿Vale? Esta corriente se basa en que cada usuario va a tener su propio ordenador de escritorio, ¿vale? Ya sea un fijo, sea un portátil. Tenemos un usuario por cada computadora. De esta forma se introdujeron los ordenadores en la vida de las personas. Y ya a partir de los 90 empieza a aparecer el concepto de la computación ubicua, la cual se basa en ordenadores presentes en los elementos de nuestro día a día, en los elementos que utilizamos en nuestro día a día. De tal forma que en un principio se concibió como que un usuario podría hacer uso de múltiples dispositivos. De esta forma os preguntaría cuántos dispositivos utilizáis a lo largo de vuestro día. ¿Vale? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pues tenemos el teléfono móvil por un lado, el ordenador por supuesto por otro. La televisión puede tener un ordenador incorporado, ¿vale? Una computadora. Le- por ejemplo, la cafetera podría tener una computadora en su interior, ¿vale? De hecho, las hay, ¿vale? Hay cafeteras que podemos ponernos un café a través del teléfono móvil mandando la orden. Dijimos que incluso, me parece que sí, lo mencionamos en clases anteriores, que incluso el cepillo de dientes puede tener una computadora en su interior. Y esta computación ubicua, a partir del 2000, varía ligeramente hasta tal punto de que ahora tenemos múltiples dispositivos por cada usuario, pero por cada dispositivo también podemos tener múltiples usuarios. Y, por ejemplo, la televisión, que acabamos de mencionar, puede tener múltiples usuarios.
Lo mismo con la cafetera, lo mismo con una bombilla inteligente que tengamos en nuestra casa. Si salimos del hogar, por ejemplo, una máquina de autocobro de un supermercado, del mismo modo va a tener multitud de usuarios. ¿Vale? Entonces, bueno, ya vamos viendo que la idea de la computación ubicua se basa en tener presentes computadores en objetos que utilizamos en nuestro día a día. Entonces, adentrándonos ya en computación ubicua, bueno, pues el término de ubicuo lo podemos entender como sinónimo de omnipresente, es decir, algo que está presente en todas partes en cualquier momento. Y el padre de este término fue un investigador del Xerox PARC llamado Mark Weiser. Probablemente os suene el nombre de la empresa, Xerox, o la conozcáis, porque se dedica a la comercialización de impresoras y material relacionado con la impresión. Esta empresa, a lo largo de los 70, se adelantó un poco a su tiempo y fueron capaces de predecir una época en la que no haría falta imprimir tantos documentos porque podrían visualizarse en las computadoras. ¿Vale? Y por lo tanto su negocio pues, se iba en cierto modo a pique. Como solución, fundaron un centro de investigación llamado Xerox PARC. ¿Vale? Lo de PARC viene por Palo Alto Research Center porque estaban ubicados en California. A ese centro de investigación le dieron bastante libertad para investigar en cosas que interesasen realmente al personal. Y de este modo se desarrolló allí una gran cantidad de los avances que han sido claves en tecnologías de la computación, ¿vale? Y que se siguen utilizando a día de hoy. Como por ejemplo el protocolo Ethernet, ¿vale? Para las conexiones por cable en red. También hubo bastantes avances en los ordenadores personales, ¿vale? Desarrollaron uno llamado Alto. Tanto la interfaz gráfica de usuario como el ratón se desarrollaron en el Xerox PARC, ¿vale? Es curioso porque esto es algo que se suele asociar a Apple, ¿vale? La invención de la interfaz gráfica de usuario y del ratón. Y sin embargo, se idearon en el Xerox PARC. Lo que ocurre es que Xerox tenía determinados acuerdos con Apple y en una de las visitas al centro de investigación, pues, por decirlo de algún modo, se llevaron de regalo esa interfaz gráfica y el ratón, ¿vale? Y la idea del ratón. Posteriormente, como curiosidad, fue Microsoft, en una de las épocas en las que trabajaron juntos, Microsoft y Apple, quien copió, por decirlo también de alguna forma, esa interfaz gráfica y el ratón a Apple. ¿Vale? En el Xerox PARC también se ideó la programación orientada a objetos, que habéis visto en primero de la carrera, y como decimos, la computación ubicua de la mano de Mark Weiser. Para hacerlo, para llegar a esta idea, Mark Weiser se inspiró en una novela titulada Ubik, ¿vale? Una novela escrita en la década de los 40, cuyo autor es el mismo que el de la novela de Minority Report, de la cual después se hizo una película protagonizada por Tom Cruise. En las novelas de este autor, bueno, se caracterizan un poco porque el ambiente que rodea la trama, la sociedad que rodea la trama de sus historias, suele ser una sociedad dominada en cierto modo por las máquinas, ¿vale? En la que aparecen máquinas incorporadas, incrustadas, ¿vale? Empotradas en objetos que utilizan los personajes en su día a día. De esta forma, bueno, ahora estoy recordando, por ejemplo, había ordenadores incrustados en los pomos de las puertas, ¿vale? Para controlar quién accede a una puerta. El ejemplo que he puesto antes de cafeteras, ¿vale? Ordenadores incrustados en cafeteras, prácticamente en cualquier objeto de los que utilizan los personajes. Es curioso porque a día de hoy estamos avanzando y hemos avanzado mucho en ese sentido y esta novela, como os digo, se escribió en la década de los 40, ¿vale? Ubik. El término lo desarrolla Mark Weiser en el 88, sin embargo, no es hasta el 91 cuando se populariza más al publicar un artículo titulado El ordenador o la computadora para el siglo XXI. Os pondré, lo tenéis aquí también, pero os pondré en aula virtual el enlace al artículo, ya que, bueno, os puede servir como bibliografía porque el resto del contenido de este tema
está sacado de manera más o menos directa de ese artículo. ¿Vale? Y bueno, la definición que da Mark Weiser al concepto de computación ubicua es como un método de potenciar el uso de los ordenadores, haciendo que estén disponibles en el entorno de las personas, pero de un modo que resulte lo menos intrusivo posible. ¿Vale? Al final tratamos de incorporar computadores, ordenadores, en los objetos que utilizamos en nuestro día a día de la manera menos intrusible posible. Menos intrusiva posible, perdón. Eh, de esta forma, esos objetos tendrán interfaces adecuadas a su uso, a su forma, de manera que podamos interactuar con ellos de la manera más natural posible. ¿Vale? Para tratar de ilustrar más esta idea de la computación ubicua, he seleccionado 3 frases del artículo, que son estas 3 que tenemos aquí, que bueno, la explican un poco, como he dicho al principio, de un nivel muy teórico, en algunos casos casi filosófico, ¿no? Pero yo creo que con esto se entiende bastante bien a qué hacemos referencia con computación ubicua. ¿Vale? La primera de estas frases, perdón, la podríamos traducir como que las tecnologías más profundas son aquellas que llegan a desaparecer, las que se entrelazan con la vida diaria de las personas hasta que son indistinguibles de ella. Y en este punto, Mark Weiser, en su artículo, hace una comparación entre la computación y la escritura, diciendo que bueno, la escritura podría calificarse, perdón, como una de las primeras tecnologías de la información. Sin embargo, a día de hoy tenemos presente la escritura en cualquier parte, ¿vale? A cualquier lugar al que miremos, tenemos presente la escritura, ya sea dentro de casa o fuera de ella, ¿vale? Por ejemplo, en señales, en publicidad, por la calle, cualquier papel que veamos, ¿vale? Tenemos la escritura presente en cualquier lugar. Dentro de casa ocurriría lo mismo. A cualquier lugar que miréis vais a encontrar la escritura. Y además, aunque está presente en todas partes, no requiere de una atención activa por nuestra parte. Es decir, constantemente estamos procesando escritura sin darnos cuenta de ello. ¿Vale? No necesitamos focalizarnos en leer algo de lo que nos encontremos en cualquier parte, sino que eh, de manera sin que no nos damos cuenta, lo estamos absorbiendo. ¿Vale? Entonces, su idea es que llegue a ocurrir lo mismo con los ordenadores, con la computación. La siguiente frase la podríamos traducir como que los ordenadores, los computadores, solamente son alcanzables a través de lenguajes complejos que no tienen nada que ver con la tarea para la que estamos utilizando ese ordenador. A día de hoy hemos mejorado en este aspecto, pero hay que tener en cuenta que el artículo se escribe en 1991. ¿Vale? Os plantearía una situación y es, ¿cuántas veces perdemos más tiempo al escribir un documento en Word con tareas que no tienen nada que ver con la escritura que para escribir el documento en sí? ¿Vale? Simplemente porque no encontramos una determinada opción del Word. ¿Vale? ¿Cuántas veces nos ocurre que perdemos más tiempo en tareas que no tienen que ver con nuestro objetivo final? ¿Vale? Y en este punto, volviendo a la comparación con la escritura, dice que en aquel entonces, en el 91, nos encontraríamos en una situación, en un estado del arte similar al de los escribas cuando tenían que hacer copias de los libros. Esos escribas tenían que conocer cómo hacer las mezclas de la tinta, cómo blanquear el papel, por ejemplo. ¿Vale? Tareas que no tienen nada que ver con el objetivo de la escritura. Llega a decir incluso que la idea del ordenador personal está bien, pero es un error, que sería un paso transicional hacia el verdadero potencial de las computadoras, de poder estar presentes en nuestra vida diaria. Y la tercera frase
la podríamos traducir como que las máquinas que se integran en el entorno de las personas, en lugar de forzar a las personas a integrarse en el suyo, harán que el uso de los ordenadores sea tan relajante como, bueno, como dar un paseo. En este punto habla de los ordenadores, perdón, de la desaparición de los ordenadores como entidad. ¿Vale? Vamos a pasar a integrarlos en los objetos que nos rodean en nuestro día a día. Y dice que esa desaparición no sería tanto una consecuencia de la tecnología, que también lo es, ¿vale? Lo podemos hacer gracias al avance de la tecnología, sino que también es una consecuencia psicológica de la naturaleza humana. Y en cierto modo tiene razón. Os pongo un ejemplo. Cuando aprendemos a conducir y conducimos por primera vez solos, ¿vale? Somos conscientes absolutamente de todos los procesos que llevamos a cabo, ¿vale? De en qué momento, a cuántas revoluciones tenemos que cambiar de marcha, cuándo pisamos el embrague, cuándo cambiamos de marcha, cómo soltamos el embrague, ¿vale? Somos conscientes absolutamente de todo el proceso. Sin embargo, cuando aprendemos a conducir suficientemente bien, nos olvidamos de todos esos procesos y nos centramos en nuestro objetivo, en ir de un punto a otro. Hasta tal punto llega esa asimilación del proceso que, en ocasiones, el conducir puede resultar hasta relajante, en función de por dónde vayamos y podemos disfrutar del paisaje, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ocurriría un poco lo mismo con los ordenadores. Ocurre lo mismo si volvemos al ejemplo de la escritura. Cuando aprendemos a leer o a escribir, nos centramos completamente en ese proceso. Cuando lo hemos interiorizado lo suficiente, lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces, bueno, en el artículo dice algo así como, solo cuando lleguen a desaparecer los ordenadores para integrarse en los objetos de la vida diaria, entonces seremos libres, en cierto modo, de centrarnos en el objetivo que queremos llevar a cabo y no tanto en el proceso. ¿Vale? Hace también un símil en el artículo que creo que es bastante ilustrativo de lo que ha ocurrido y ocurre con la computación, y es bueno, el uso de los motores en las fábricas de principios del siglo pasado. ¿Vale? Dice algo así como que en esas fábricas normalmente había un gran motor que de una manera u otra se encargaba de mover todas las máquinas que había en esa fábrica. Posteriormente, gracias al avance de la tecnología, se fue capaz de incorporar un motor a cada máquina, de tal forma que fueran independientes. Pero la tecnología ha seguido avanzando y ahora cada máquina tiene infinidad de motores que mueven cada una de las partes de la misma. ¿Vale? Como veis, ocurre de manera muy similar a lo que hemos visto antes con las corrientes de computación, de la computación. Y bueno, al final, ¿en qué se traduce esto en nuestro día a día? Pues ya hemos dicho, en integrar máquinas en los objetos que utilizamos. ¿Vale? De tal forma que estén presentes en nuestro entorno, pero de la manera menos intrusiva posible. Después ponemos ejemplos más concretos. Entonces, bueno, ¿qué cosas no serían computación ubicua? Pues creo que todos somos capaces de poner ejemplos que no son de lo que no es computación ubicua, ¿no? Por ejemplo, ya hemos dicho, el ordenador en sí mismo. Un ordenador portátil o un ordenador de sobremesa no es un sistema ubicuo. ¿Por qué? Porque cuando lo utilizamos se está convirtiendo en nuestro foco de acción. ¿Vale? No forma parte del entorno de las personas, sino que se convierte en el foco cuando lo utilizamos para llevar a cabo alguna tarea. ¿Vale? Sin embargo, sí pueden formar parte de un sistema ubicuo para controlar de algún modo sus componentes. Otra cosa que no sería computación ubicua es la realidad virtual. De hecho, destacamos este caso porque es directamente lo opuesto a la computación ubicua. Si la computación ubicua trata de llevar las máquinas al entorno de las personas, la realidad virtual trata de llevar las personas al entorno de las máquinas. Por lo tanto, es lo opuesto a la computación ubicua.
No confundir con otro término que es la realidad aumentada, del cual hablaremos al final de este tema. ¿Vale? La realidad aumentada sí entraría en computación ubicua. Y bueno, seguro que se os ocurren multitud de ejemplos de cosas que sí pueden ser parte de un sistema ubicuo. Antes hemos puesto algunos, ¿no? Las televisiones, las Smart TV hoy en día, cafeteras, neveras, cepillos de dientes, todo esto forma parte de la domótica, ¿vale? De hogares inteligentes, pero si salimos fuera de casa también podemos encontrar computación ubicua, por ejemplo, en los eh, los paneles de tráfico que nos pueden indicar en qué aparcamientos quedan plazas libres. ¿Vale? Llegas a Madrid y lo primero que te encuentras es un panel que te dice en qué parkings quedan plazas libres. Eso es computación ubicua. ¿Por qué? Porque paneles hemos tenido siempre. ¿Vale? Siempre hemos utilizado paneles para guiarnos por la calle, ¿vale? Para darnos indicaciones. Sin embargo, ahora en esos paneles se ha integrado esa tecnología que nos permite saber en qué aparcamientos quedan plazas libres. Más ejemplos. Paradas de autobuses que nos dicen cuándo va a llegar el próximo autobús. Es computación ubicua. Al final hay una serie de sistemas, tanto en el autobús como en esa parada, que calculan y nos muestran cuándo va a llegar el próximo autobús, ¿vale? Que podrán funcionar más o menos bien, pero cumplen con su función. Si pensáis, se os ocurrirán multitud de ejemplos de computación ubicua. En el artículo, repito una vez más, escrito en el 91, llega a hacer una clasificación en función del tamaño de los elementos que podrán ser parte de la computación ubicua. Y de esta forma distingue tres categorías. Por un lado, tendríamos la categoría de tabs, que podríamos traducir como etiquetas, y en la que entrarían elementos de un tamaño aproximado al de un POSIT. En esta categoría, ejemplos concretos, pues imaginad tarjetas NFC, tarjetas RFID, ¿vale? De identificación por radiofrecuencia para poder entrar a lugares y demás. Me parece que hablamos en temas anteriores de los beacons, ¿vale? Pequeños dispositivos que se conectan por Bluetooth con distintos objetivos, con distintas funcionalidades. A día de hoy creo que se ha popularizado bastante estas etiquetas, las ha sacado Samsung, me parece que Apple está detrás también de lanzar las suyas propias al mercado, unos pequeños dispositivos que podemos juntar con las llaves o con cualquier otro objeto, de tal forma que nos facilite localizar ese objeto si lo perdemos. Esos son los beacons, ¿vale? Llevan existiendo bastante tiempo, pero ahora se han popularizado más por ese uso. Más cosas que podrían entrar en esta categoría directamente nuestros smartphones, ¿vale? Bueno, son un poco más grandes que un POSIT, pero entrarían dentro de esta categoría. La siguiente categoría sería la de pads, que podríamos traducir como tabletas. Aquí, pues por supuesto, tendríamos las tablets, ¿vale? Al final son objetos de un tamaño similar al de un libro, ¿vale? Las máquinas de autocobro de los supermercados podrían entrar aquí también. Y la tercera categoría sería traducida algo así como tableros. ¿Qué podemos encontrar aquí? Componentes más grandes, como por ejemplo pizarras digitales, espejos, ¿vale? Esos espejos que nos muestran información en el cristal, probadores virtuales, televisiones, etcétera. Esos espejos, cuando se ven en películas o en ficción, suelen o resultan bastante impresionantes de ver, ¿no? Un espejo que muestra, por ejemplo, el tiempo que hace. Sin embargo, son relativamente fáciles de construir y completamente factible a día de hoy. ¿Vale? Al final, si ponemos un cristal con una pantalla en negro, es un espejo y destacamos lo que queramos mostrar con color blanco. Por lo tanto, se mostraría a través del cristal. ¿Vale? Es algo que, como digo, resulta muy impresionante de ver, pero que es completamente factible a día de hoy el construirlo. De hecho, existen, ¿vale? Hay fabricantes que los hacen. Vale, entonces yo creo que con esto nos hacemos a la idea de lo que es la computación ubicua y vamos a ver algunas, muy por encima, algunas de las tecnologías que facilitan la computación ubicua. Vuelvo a repetir, todo esto al final está en ese artículo que os pondré el enlace, ¿vale? El artículo de Mark Weiser. Tecnologías que posibilitan la computación ubicua. Bueno, temas de procesamiento, temas de procesadores. Ya hablamos algo de esto en el primer tema, creo.
Necesitamos procesadores que sean baratos, que sean pequeños, que sean rápidos, ¿vale? Que sean eficientes energéticamente hablando. A día de hoy, esto no es un problema, tema de procesadores, ¿vale? Para que os hagáis una idea, el ordenador funcional más pequeño del mundo es un experimento de IBM y mide 1 milímetro por 1 milímetro, ¿vale? Obviamente no tiene la potencia que puede tener una máquina más grande, pero imaginad el tamaño que tendrá el procesador de esa computadora, ¿vale? Obviamente no tiene pantalla y la forma de interactuar con él es mediante pequeñas luces. Por otro lado, temas de almacenamiento, dispositivos de almacenamiento. Esto a día de hoy tampoco es un problema, ¿vale? Necesitamos dispositivos con un gran almacenamiento de lectura y escritura rápida y pequeños en tamaño. Como digo, a día de hoy tampoco es un problema esto. En este sentido, yo creo que el mayor avance que ha habido ha sido el paso de discos duros tradicionales a discos duros de estado sólido. Y de esta forma tenemos tarjetas como las micro SD que en un tamaño realmente reducido tenemos espacio para cientos de gigabytes. Eh, Además, tendríamos el tema de las comunicaciones, ¿vale? Del acceso a redes. A día de hoy, esto, en cierto modo, sigue siendo un problema, ¿vale? Necesitamos redes de distinto alcance, ¿vale? Redes locales, de corto alcance, de mediano alcance, redes globales. Eh, Términos como el ancho de banda, la latencia, siguen siendo a día de hoy un problema a pesar del 5G e incluso el 6G, que ya hay investigaciones al respecto. Temas de sensores es otra tecnología que posibilita la computación ubicua, ¿vale? Necesitamos sensores de diferentes tipos que sean rápidos a la hora de capturar información, precisos, de bajo coste. A día de hoy no es un problema el tema de sensores. Eh, Temas de interfaces con los usuarios, pantallas e interfaces con los usuarios. Dado que tratamos de incorporar computadores en objetos de nuestro día a día, necesitamos formas, interfaces innovadoras, ¿vale? Que nos permitan interactuar con el usuario de distintas maneras. Quizás un ejemplo de esto sería el tema de interactuar mediante la voz, ¿vale? Hoy en día tenemos asistentes virtuales con los que podemos llevar a cabo prácticamente cualquier tarea en un teléfono móvil, por ejemplo. También ponemos por aquí esto de los materiales flexibles. Ya veis que se está avanzando en el campo de las pantallas flexibles. Ya tenemos algunos terminales con pantallas flexibles. Sin embargo, bueno, en mi opinión, yo creo que siguen siendo todavía un experimento en la dirección de alcanzar realmente dispositivos con este tipo de pantallas. En definitiva, necesitamos nuevas formas de interactuar con esos computadores. Y también el tema de los actuadores, ¿vale? Los actuadores al final no son más que los elementos que hacen algo en respuesta a los datos captados por un sensor. Todo esto se menciona, como digo, también en el artículo y ya en el 91 predice que ni el procesamiento, ni el almacenamiento, ni sensores, ni actuadores supondrán un problema en el futuro y que lo que sí lo harán serán el tema de las redes y el tema de las interfaces, ¿vale? Serían los dos campos más problemáticos que se utilizan en computación ubicua. Si os preguntara por ejemplos de uso de la computación ubicua, seguro que sabríais ponerme algunos. Aquí hemos puesto unos, como por ejemplo el tema de la domótica. ¿Qué es la domótica? Pues bueno, es el uso de sistemas para automatizar una vivienda, construir viviendas inteligentes. En este campo ya hemos mencionado muchos ejemplos concretos de computación ubicua, ¿no? Bombillas, cerraduras, espejos, cafeteras, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, también, bueno, esos termostatos inteligentes, persianas que se suben, se bajan automáticamente en función de la temperatura, de la iluminación, de la hora, etcétera. Tenemos también cristales, unos cristales especiales tintados que se vuelven transparentes, translúcidos u opacos
en función también de la iluminación que haga, de la temperatura y demás. Otro campo de aplicación de la computación ubicua sería en la salud. Todo esto de las consultas remotas, que se ha potenciado mucho con todo esto de la pandemia también, ¿no? Dispositivos que son capaces de medir las constantes vitales de una persona. Va muy ligado esto al tema de los dispositivos wearables. Esto es realmente útil en el caso de gente mayor que puede vivir sola o no, ¿vale? Para tener más o menos controlado. Tenemos dispositivos capaces de detectar caídas, como digo, capaces de medir las constantes. Si habéis visto en los últimos días, pues bueno, se ha empezado en Cataluña, me parece, a distribuir una especie de robots para cuidar de personas mayores, ¿no? Que le llevan un registro de su estado de salud y demás. Entonces, el campo de la salud es un buen ejemplo también de aplicación de la computación ubicua. Más, en el tema de transportes, hemos mencionado antes paneles que nos indican dónde hay plazas libres. Si vamos a un parking, por ejemplo, de cualquier centro comercial, hoy en día, mediante luces nos indican también dónde hay plazas libres. Paneles de paradas de autobús que nos dicen cuándo va a llegar el próximo. ¿Vale? Al final, seguro que también vosotros sois capaces de poner más ejemplos de uso concreto en el sector transportes. Va muy ligado al tema de las ciudades inteligentes, de las smart cities, que seguro habéis escuchado este término en alguna ocasión. En este sentido, si buscáis, vais a encontrar un caso muy representativo, que es el de una ciudad en Corea del Sur que han construido con el objetivo de ser un icono de las smart cities, ¿vale? De las ciudades inteligentes. Os invito a buscar información sobre ello porque es bastante curioso. Otro sector en el que, o otro campo en el que se hace uso también de computación ubicua es en la monitorización de entornos, de ambientes, ¿vale? Un ejemplo que se lleva usando desde hace muchos años es el hecho de, bueno, de poner pegatinas RFID a el stock que tenemos en un almacén para tenerlo controlado. Pero es que hoy en día, en función de cómo sean esas pegatinas, si llevan unos beacons incorporados, podemos incluso localizar dónde se encuentra un determinado producto en el almacén. Un buen ejemplo también de monitorización puede ser el de las tiendas autónomas. Me parece que Amazon ha construido alguna, pero esto empieza en China hace no muchos años. Esas tiendas autónomas son tiendas capaces de detectar cuando entra un cliente, detectar los productos que coge de la tienda y asegurarse de que el cliente paga antes de salir. Todo esto sin personal encargado en la tienda. ¿Vale? Incluso el cliente no se tiene ni que detener a pagar porque puede pagar automáticamente a través de la aplicación de WeChat. Entonces, creo que es un buen ejemplo en el tema de monitorización. Y bueno, en general utilizamos computación ubicua en todas las actividades de nuestro día a día. Aquí tenéis un vídeo con ejemplos que podrían resultar quizás futuristas, pero que a día de hoy son completamente factibles. ¿Vale? Podemos incorporar ordenadores en cualquier dispositivo, en cualquier elemento. Imaginaros ordenadores incorporados en mesas, de tal forma que la mesa, toda la superficie de la mesa pueda ser una pantalla. Lo mismo con la puerta de una nevera. ¿Vale? Son ejemplos que aparecen en este vídeo que, como digo, pueden resultar quizás futuristas, pero que son factibles a día de hoy al 100%. Y aquí tenemos tres características de la computación ubicua, pero que no son únicas de ella, sino que estas características podrían aparecer en cualquier otro sistema. De manera resumida, estas tres características serían, por un lado, la habilidad de proveer interfaces invisibles, o yo lo diría más bien no intrusivas, al tratarse de computadores incrustados en objetos que utilizamos en nuestro día a día. Por otro lado, tendríamos la habilidad para, de manera automática, adaptarse al contexto en el que están siendo utilizados esos sistemas. Después ponemos ejemplos. Y por último, esta la matizaré un poco, ¿vale? Porque no estoy de acuerdo totalmente con lo que aparece en el artículo. Estaría la capacidad
de capturar datos de nuestro día a día para poder generar información en base a esos datos. Respecto a la primera característica, ya hemos dicho, al final la visión de la computación ubicua es la de llevar a cabo una computación penetrante, es decir, ordenadores presentes en todas partes, pero de la manera menos intrusiva posible. Por lo tanto, tratamos de eliminar la barrera física que hay entre el usuario y el dispositivo de computación. ¿Cómo? Pues bueno, haciendo que esa interacción sea del modo más natural posible. Sin embargo, a día de hoy, los teclados, los ratones o las pantallas siguen siendo las interfaces más utilizadas. En el caso de la pantalla, de utilizar pantallas táctiles, pues bueno, al final entra dentro de lo que sería la computación ubicua. Por lo tanto, necesitamos proveer diferentes formas de interactuar con esos computadores, diferentes formas que se adapten al objeto que está siendo utilizado en cada momento. Ya hemos hablado antes, cada vez tenemos nuevas formas de interactuar con sistemas, como por ejemplo la voz. Tenemos incluso sistemas no muy extendidos aún, pero como puede ser la vista, ¿vale? Movernos de un elemento a otro simplemente con el movimiento de los ojos. Entonces, en definitiva, sería un poco esto, de adaptar esas interfaces al objeto que estamos utilizando. Sobre la segunda característica, la habilidad para adaptarse al contexto en el que están siendo utilizados esos sistemas, decimos que bueno, la localización y el tiempo y la hora son solamente ejemplos del contexto, pero tenemos otros, como por ejemplo puede ser la iluminación que hay, perdón, eh, cualquier cosa, ¿vale? Iluminación, ruido ambiente, cualquier otra cosa que se os ocurra. Y decimos que un sistema es consciente del contexto cuando ese sistema es capaz de capturar datos del contexto, por ejemplo, son las 7 de la mañana y el nivel de iluminación es este. Son capaces de asignar un significado a esos datos. Por ejemplo, si son las 7 de la mañana y el nivel de iluminación es este, significa que está amaneciendo. Y cambiar su comportamiento acorde a esa información. Pues si está amaneciendo, voy a subir o voy a bajar las persianas en función de cómo me hayan configurado. Y la tercera característica decía que la matizaría un poco porque en realidad, tal y como aparece en el artículo, hace referencia a captar experiencias de nuestro día a día con el objetivo de generar, lo dice de algún modo, contenido multimedia en base a nuestras experiencias, ¿vale? Yo lo matizaría y diría que estos sistemas son capaces de capturar, almacenar y procesar información de nuestro día a día para luego adaptarse a ello. Por ejemplo, los teléfonos móviles, muchos de ellos almacenan cuánto hemos andado cada día, de tal forma que si un día no andamos lo suficiente, nos lo dirá de algún modo como, oye, quizás tienes que moverte más, ¿vale? Ciertos sistemas. Otro ejemplo sería el llevar un registro de los sitios en los que hemos estado, sitios físicos en los que hemos estado, de tal forma que luego el teléfono es capaz de indicarnos cómo ir a un sitio antes de que tengamos que ir a ese sitio. ¿Vale? Yo quizá lo redefiniría en este sentido. Son capaces de capturar información de nuestro día a día para actuar de manera acorde a esa información. ¿Vale? Al final lo que estamos haciendo es generar información en base a los datos que se capturan en el día a día. Vale. Y bueno, relacionado con computación ubicua, tenemos una serie de conceptos. En algunos casos directamente es lo mismo que la computación ubicua, en otros no tanto. De esta forma, el primero que tenemos es el de la computación penetrante. En este caso es prácticamente lo mismo que computación ubicua. ¿Vale? Las personas interactúan con sistemas embebidos en los objetos que utilizamos en nuestro entorno. Computación ubicua. Esos dispositivos son conscientes de su contexto
y además de los dispositivos que hay a su alrededor. Sigue siendo un poco computación ubicua. Además, esos dispositivos son capaces de utilizar los servicios que ofrecen otros dispositivos que hay a su alrededor. Lo mismo, ¿vale? Lo vemos sobre todo en domótica. Todos los dispositivos que podemos tener en casa están interconectados. Y bueno, cosas que formarían parte de esta computación penetrante, pues la computación móvil, los sistemas distribuidos. Al final veis que es prácticamente un sinónimo de computación ubicua. Por otro lado, tenemos la inteligencia ambiental. Este término hace referencia a entornos eléctricos, ponemos aquí, que son sensibles a la presencia, a su entorno y a la presencia de determinadas personas. Estos sistemas, al igual que en computación ubicua, son sistemas embebidos, ¿vale? En objetos de nuestro entorno, son sistemas conscientes del contexto y son capaces de reconocer a usuarios y adaptarse a un contexto determinado. Pueden personalizarse de acuerdo a las necesidades de los usuarios, se pueden adaptar a las acciones de los usuarios y además anticiparse a esas acciones. Quizás el ejemplo más representativo de esto de la inteligencia ambiental, de nuevo, estaría en domótica y podría ser los asistentes virtuales. ¿Vale? Son sistemas embebidos, pueden estar embebidos en altavoces que tengamos en casa, en altavoces inteligentes, ¿no? Si salimos de casa y nos metemos en un coche, de repente aparece el asistente virtual por los sistemas de audio del coche, ¿vale? Porque se conecta por Bluetooth. Estos sistemas estos sistemas son conscientes del contexto también y pueden reconocer a usuarios y adaptarse a ese contexto. Por ejemplo, imaginaros el asistente virtual, me viene a la cabeza Siri, es capaz de reconocer a un usuario y además de adaptarse al ambiente de casa si tenemos estos altavoces inteligentes repartidos por ella. Se pueden personalizar a las necesidades o intereses del usuario. Vale, pues ahora quiero que Siri me llame de esta otra forma, yo se lo digo y acabará aprendiendo que me tiene que llamar de este modo. Se adaptan a las acciones de los usuarios y además se anticipan. Es capaz, como decíamos antes, de decirme cómo tengo que ir a un sitio antes de que tenga que ir a ese sitio. Otro concepto relacionado con computación ubicua es el Internet de las cosas, que seguro habéis hablado de ello en otras asignaturas. Al final, los dispositivos que forman parte de computación ubicua tendrán que conectarse entre ellos y con el exterior, ¿vale? A una red como puede ser Internet, y la conexión de todos esos dispositivos es lo que llamamos como Internet de las cosas. ¿Vale? Y esas cosas se pueden comunicar para intercambiar datos. Y además pueden llevar a cabo acciones basándose en esos datos que intercambian. Aquí tenéis un vídeo a un ejemplo de IBM acerca del Internet de las cosas en automoción, en vehículos. Es bastante curioso de ver, por lo tanto os invito a visualizarlo. Y relacionado también con el Internet de las cosas tendríamos esto del Smart Dust o polvo inteligente, que serían todos esos microsensores, microsistemas conectados conectados, que se conectan entre sí. Un ejemplo, cogiendo el caso este de Internet de las cosas en vehículos, un ejemplo de Smart Dust podría ser, por ejemplo, los sensores de presión que pueden tener los neumáticos en las ruedas. Son sensores que están captando información y luego la envían a un elemento central. Y ya para terminar, tenemos una serie de áreas relacionadas con computación ubicua. Voy a pasar muy rápido por ellas, ¿vale? Porque al final, bueno, son temas que podrán servirnos para ese trabajo de investigación. Al fin y al cabo, ya hemos visto tecnologías que posibilitan computación ubicua, conceptos relacionados, perdón, áreas de aplicación. Vamos a ver otras áreas relacionadas con computación ubicua. Y la primera de ellas, lo hemos mencionado antes, sería el tema de las comunicaciones. ¿Vale? Es un tema importante en computación ubicua porque al final todos esos sistemas se conectarán de una forma o de otra. Se conectarán haciendo uso de redes de corto alcance, de redes de mediano alcance o de redes de largo alcance.
En este punto, una cuestión, en algunos casos hemos hablado acerca del NFC, en otros hemos hablado acerca del RFID. En realidad, bueno, NFC es un subconjunto del RFID, ¿vale? El RFID es identificación por radiofrecuencia, el NFC es un tipo de RFID, pero para comunicaciones de muy corto alcance. En temas de comunicaciones, nos interesa conocer estos términos, ¿vale? Como puede ser el ancho de banda. El ancho de banda es la cantidad de información que se puede transmitir en un instante. Si os habéis fijado, ese ancho de banda se mide en bits por segundo, en megabits por segundo, gigabits por segundo, ¿vale? Y hago referencia a esto porque cuando hablamos de dispositivos de almacenamiento, la unidad que se utiliza es el byte. Megabytes por segundo, megabytes a secas de almacenamiento, gigabytes, terabytes. Sin embargo, como digo, en telecomunicaciones utilizamos el bit. Es por esto que cuando vemos las ofertas de alguna operadora de Internet, ¿vale? De fibra, esa B siempre va a estar en minúscula, porque nos lo dan en megabits por segundo, el ancho de banda. Por otro lado, tendríamos el rango de la red de comunicación. Este rango va a hacer referencia a la cantidad de bandas de frecuencia que utiliza esa red. A mayor número de bandas de frecuencia, mayor es el número de dispositivos que podremos conectar a una red. Por otro lado, bueno, deberíamos disponer de redes que hagan un uso eficiente de la energía. Ya sabéis que no consumen lo mismo todas las redes a las que nos podemos conectar. Por ejemplo, creo que el 4G consume algo más que el 3G, el 5G consume algo más que el 4G. Y la latencia hace referencia a la suma de los retardos que ocurren cuando se transmite información. Esa latencia, esa suma de los retrasos nunca va a ser cero por el simple hecho de que nos movemos en un medio físico y por tanto la información tarda en llegar desde un punto a otro. Me parece que ya mencionamos que la red 5G va encaminada a mejorar primero tanto el ancho de banda, la cantidad de información que se puede transmitir, como a aumentar el número de bandas de frecuencia y reducir la latencia. Ya dijimos que en realidad el 5G va más orientado a mejorar el Internet de las cosas. Bueno, otro campo, otra área relacionada con computación ubicua sería la de los sistemas distribuidos. No sé si en la carrera habéis tenido alguna asignatura acerca de sistemas distribuidos o no. En cualquier caso, al final, la computación ubicua se basa en esto. Se basa en sistemas distribuidos cuyos componentes estarán en localizaciones físicas diferentes. Además, esos componentes se pueden comunicar mediante el paso de mensajes. Seguro, esto creo que sí, habéis visto en alguna asignatura temas de servicios web y cómo esos servicios se comunican mediante el paso de mensajes. Pues esto es más o menos lo mismo, dispositivos que se comunican mediante el paso de mensajes. Simplemente algunos aspectos a tener en cuenta, como que en realidad no hay un reloj global que coordine a todos esos dispositivos, sino que cada uno funciona por su cuenta. Y por eso la comunicación se hace a través del paso de mensajes. Tenemos que tener en cuenta que se pueden producir fallos en algunos de esos dispositivos. Bueno, tenemos diferentes soluciones para estos fallos, como por ejemplo tener copias, réplicas de un mismo componente, de tal forma que si falla uno podamos recurrir a otro. Y bueno, ya lo hemos dicho, se comunican estos componentes a través del paso de mensajes y normalmente hacemos uso de un middleware, de un elemento que hace de intermediario entre todos esos componentes. Otra área muy relacionada con la computación ubicua y sobre todo con el Internet de las cosas es el tema de las redes de sensores. Ya sabemos lo que es un sensor. Bueno, vamos a disponer de redes de sensores capaces de generar, de capturar datos de manera coordinada y de procesar esos datos de tal modo.
esos sensores, esas redes de sensores, perdón, van a disponer de sensores, obviamente, y de actuadores. Ya hemos dicho, los elementos que pueden hacer algo en respuesta a los datos captados por los sensores. Van a tener una red de comunicación inalámbrica para que se comuniquen todos esos sensores y van a tener puertas de enlace que servirán para comunicar esa red con otras redes externas, como puede ser Internet. Seguro que esto nos suena de la asignatura de sistemas operativos y redes. Al final es lo mismo, pero aplicado a sensores, a redes de sensores. Bueno, componentes de un sensor, me lo salto un poco porque yo creo que es algo lógico, ¿no? Van a tener un microprocesador, ya hemos dicho, esos procesadores van a ser pequeños, baratos, eficientes. Van a tener, por supuesto, el propio sensor y el actuador, van a tener capacidades, perdón, de comunicación y van a tener alguna fuente de alimentación. Y lo que sí indicamos por aquí, la topología de esas redes de sensores, la topología al final no es más que la forma en la que se distribuyen esos sensores. De tal forma que podemos tener diferentes topologías, como puede ser en forma de estrella, tenemos una distribución en forma de estrella, cuando todos los sensores están comunicados directamente con esa puerta de enlace, con ese sync, ¿vale? Tenemos una topología en forma de árbol cuando ya tenemos una jerarquía de sensores, de tal forma que tendremos un nivel que está conectado directamente con esa puerta de enlace y niveles que no lo están, sino que están conectados a sensores de un nivel superior. Y tenemos topologías en forma de malla cuando la distribución de esos sensores es en cierto grado, en cierto modo, aleatoria. Y tendremos algunos que están conectados con puerta de enlace y otros que no, que estarán conectados a otros sensores. No sé si es del todo correcto, pero por ejemplo, en el caso de las bombillas inteligentes que nos vende IKEA, me parece que si las ponemos en casa, tendremos que poner las bombillas, pero además tendremos que poner una especie de puerta de enlace de sync al que se conectan todas las bombillas. De tal forma que cuando nosotros las controlamos con el móvil, lo que estamos controlando realmente es esto. Y esto ya da la orden al resto de componentes. ¿Vale? Repito, no sé si estoy equivocado o no, juraría que con las primeras bombillas que empezó a vender IKEA, bombillas inteligentes, funcionaba de esta forma. Teníamos que comprar las bombillas, pero también esa puerta de enlace, ese sync. Tema de computación variable. Esto sí que me lo salto porque lo vimos en el primer tema. Ya hemos visto, está muy relacionado con computación ubicua y en especial con ese campo de la salud. Y luego interacción persona-ordenador. Es un área que, como hemos dicho antes, tenéis una asignatura que se dedica exclusivamente a esto. Por lo tanto, también lo paso un poco por alto. Simplemente que sepamos que es un área relacionada y muy relacionada con computación ubicua. Ya hemos dicho, el tema de las interfaces es muy, pero que muy importante en este tipo de computación, para tratar de que esa interacción entre las personas y las máquinas sea lo más natural posible. Y luego, bueno, inteligencia artificial, claro, es otro campo relacionado con computación ubicua. Hemos hablado en especial de dispositivos con inteligencia ambiental, ¿vale? Que se adaptan al contexto, se adaptan al usuario. Por lo tanto, esos dispositivos tienen que aprender del contexto y del usuario. Y vuelvo al ejemplo de los asistentes virtuales de Siri, ¿vale? Por ejemplo, Siri se va a ir adaptando a los cambios, como pueden ser de voz. Os pongo una anécdota personal, ¿vale? Por ejemplo, una vez con el iPhone de mi hermana, conseguí imitar bastante bien la voz de mi hermana hasta tal punto que Siri fue capaz de reconocerme. ¿Qué ocurrió? Que a partir de ese momento, aunque ya no la imitase tan bien, también me reconocía. Y ha llegado un punto que ha tenido que reiniciar a Siri porque ya reconocía completamente mi voz. ¿Vale? Ya se fue adaptando también a mi voz y además de la de mi hermana ya reconocía la mía también.
¿vale? Entonces son sistemas que se adaptan, que van aprendiendo del usuario, van aprendiendo del contexto también. Otro ejemplo sería los sistemas de seguridad, ¿vale? De reconocimiento facial. Al final, aunque la cara cambie, esos sistemas van aprendiendo. De tal forma que, aunque haya ido cambiando con el tiempo, nos va a seguir reconociendo. Entonces, por supuesto, el área de la inteligencia artificial es muy importante en computación ubicua. Hacemos referencia por aquí a varios términos, a esto del machine learning, ¿vale? Básicamente es inteligencia artificial que se basa en proveer a la máquina de una serie de reglas y de una serie de ejemplos que cumplen esas reglas. Y en base a la norma y en base a los ejemplos, es capaz de generalizar la norma. Razonamiento, bueno, pues cómo la máquina a partir de esos ejemplos y de esa regla es capaz de llegar a esa generalización. Y autocorrección, pues si la máquina luego es capaz de detectar sus propios errores que haya cometido o no. Y así poder mejorar la generalización de la norma que haya hecho. Y vale, ya para ir terminando, el área de la realidad aumentada. Creo que todos conocemos la realidad aumentada. Al final no es más que una copia, una vista del mundo real, pero aumentada con elementos generados por la computadora, como pueden ser imágenes, vídeos o sonidos. ¿Vale? Y de esta forma podemos aumentar la visión que tenemos de la realidad gracias a esa información adicional que nos aportan las máquinas. Antes decíamos que bueno, esto también puede formar parte de computación ubicua, porque al final sigue siendo llevar las máquinas a la vida real de las personas. Y finalmente, pues bueno, consecuencias de la computación ubicua. Pues una de ellas, bueno, ventajas, una de ellas podría ser que nos hacen la vida más fácil. Imaginad, tenemos llaves de coches que nos abren el coche solamente con acercarnos a él. Ya no tenemos que abrirlo nosotros manualmente con la llave, solamente con acercarnos el coche se abre. Al final en este caso se está utilizando identificación por radiofrecuencia. Ya empieza a haber coches que ni siquiera necesitan esa llave, sino que con el móvil y acercarnos al coche se abre. Entonces, pues, nos hacen la vida más fácil. Fijaros en todos los ejemplos que hemos puesto en domótica, en salud, son casos que facilitan la vida. Proveen acceso a información relevante, esto quizá vaya más ligado con todo esto de los asistentes virtuales. Pueden reducir los costes. Imaginad el ejemplo que hemos puesto antes de las tiendas en las que no es necesario que haya personal, sino que la tienda de manera autónoma es capaz de detectar los clientes, lo que coge cada cliente y asegurarse de que el cliente paga. Esto, sin embargo, nos llevaría a un debate acerca de, bueno, relacionado con la desaparición de puestos de trabajo. Y también nos permiten, la computación ubicua nos permite innovar en la provisión de servicios. En el tema anterior hicimos referencia a esto de la realidad aumentada para ver cómo se puede innovar en determinados servicios, ¿no? Poníamos, por ejemplo, la aplicación de IKEA, que podemos ver cómo quedan los muebles en nuestra casa sin tener que ponerlos. Pero nos permiten innovar en muchos aspectos. Por ejemplo, el uso de esos beacons nos permite proveer servicios bastante innovadores, como mandar, bueno, publicidad a gente que pase cerca de un determinado sitio y demás. Seguro que se os ocurren también más ventajas de la computación ubicua. Como desventajas, pues creo que los más conocidos son los relacionados con la privacidad y la seguridad. De hecho, creo que uno de los temas que os propondré para esta segunda actividad sea precisamente el tema de la privacidad en computación ubicua, cómo se ve afectada la privacidad en computación ubicua. De esta forma, no entro a detallar nada sobre él, sino que lo dejo para un trabajo que expondréis vosotros sobre esto. Será uno de los temas que propondré. Y entonces terminamos, hemos visto este tema de computación ubicua de manera, creo que breve, porque al final
como dijimos al principio, lo hemos visto a un nivel muy teórico, poniendo ejemplos concretos, pero que no deja de ser bastante teórico. Entonces dejamos aquí este tema y ya en el siguiente, como hemos dicho, empezamos con el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas y en concreto empezaremos a ver un poco el lenguaje de JavaScript, que lo vamos a utilizar, lo podemos utilizar tanto para el desarrollo de aplicaciones web como para el desarrollo de estas aplicaciones híbridas. Así que nada, lo dejamos aquí. Un saludo y ya nos vemos la semana que viene. Venga, hasta luego.